Qué lindo que es poder compartir una palabra de parte del Señor con cada uno de ustedes. Ahí estaba pensando en esta palabra y estaba pensando y se me cruzó una idea y comencé a buscar algo. Cuando alguien está en una búsqueda de trabajo, lo hace generalmente por las plataformas habituales. Está CompuTrabajo, está Boomerang, está Jobs, Zona Jobs, está LinkedIn. Hay distintas plataformas que te ayudan a encontrar trabajo. Ya uno no encuentra un aviso en el diario y en la puerta va y hace la cola y tiene la entrevista. Ahí ya no existe más eso, sino que hay un montón de filtros y un montón de cosas. Y hay un nuevo sistema, ya ni siquiera vas a hacer el psicotécnico a ningún lugar. Ya no vas a un lugar que te agarra un psicólogo y que te empieza a hacer preguntas y a hacer dibujito. Y yo una vez fui hay unos dibujos que son unas manchas, ¿no? Y que si vos las mirás mal, es todo negativo, y si las mirás bien, podés ver cosas. Yo no veía nunca nada. Y una vez era una empresa en Avellaneda, era una empresa importante. Y cuando me decía, ¿qué ves acá? Y yo no veía nada. Le dije nada a varias de esas y me dice, ¿no probaste ir a analizarte? Me dice. Digo, no, analizate vos, que en medio de una mancha veo una mariposa. Le digo, ¿yo qué tengo que ver? Pero bueno, ya no se llega a ese lugar, sino que se hace justamente una entrevista virtual. Y en la entrevista virtual te hacen 600 preguntas, que las tenés que contestar en 2 horas. Vos te sentás y en 2 horas tenés que poner con distintas alternativas, después te muestran algunas cositas que vos tenés que hacer coincidentes, después te muestran y te preguntan 10 veces lo mismo, te van cambiando la manera para que vos vayas respondiendo lo que sos, y en base a eso en una computadora sale tu perfil de IQ, cuánto pensás, de tu perfil emocional, y ya tienen todo resuelto. ¿Por qué? Porque en realidad ya no buscan simplemente tu aptitud, si sos apto para hacer el trabajo, sino tu actitud también, porque no quieren personas conflictivas dentro de las empresas. Entonces lo que hacen es todo. Si sos inteligente, bárbaro, pero también tenés que ser buena persona. Y también tenés que saber llevarte con los demás. Y también tenés que saber contestar bien. Y hay un montón de cosas. Y justamente esto es un examen de suficiencia. No es solamente de actitud, sino que si sos suficiente para el trabajo. Y me encantó esto. Ahora, la primera llamada que te hacen, te preguntan si vos estás en una búsqueda activa. ¿Por qué? Porque todas las empresas, si vos te publicaste o te clicleaste en una de las plataformas hace 10 años atrás para buscar un trabajo y quedaste en una base de datos, ellos ya no buscan lo que en el momento, sino que van a buscar a esa base de datos para encontrar un perfil que le necesitan. La máquina tiene 10 millones de datos que va y dice, bueno, estos 5 son. Entonces, la búsqueda laboral es cada vez más difícil, pero justamente es cada vez más efectiva para la empresa. Cada vez trae mejores resultados la gente en la empresa, por eso que es más difícil. Entonces, en el estudio de suficiencia denota que sos la persona adecuada para suplir todo lo que la empresa necesita que supla la persona que se va a encargar de tal cosa. ¿Me van entendiendo o no? Entonces, el título de esta predicación es Búsqueda Activa. ¿Por qué? Porque cuando yo miro al Señor, entiendo que Jesús tiene toda la suficiencia necesaria para obrar en nuestras vidas. Y toda la suficiencia necesaria para transformar nuestra realidad por completo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor tiene, cuando vos vas al currículum vitae, ¿viste? Vos pones el currículum vitae y pones todas las cosas que hiciste, dónde estudiaste, esto, lo otro. Bueno, el currículum vitae del Señor es el Nuevo Testamento. Te dice todo lo que hizo. De qué manera lo hizo y todo. Y la hoja de vida que tiene que ver con su historia y tiene que ver con todo es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Jesús, entonces habla de la historia. Entonces, Él es suficiente para todo. Ahora, el tema es que nosotros muchas veces estamos en una búsqueda activa constante. Parece que Jesús no llega a ser suficiente
en algún área de nuestra vida, entonces necesitamos suplirlo. Hay personas que buscan suplir el amor de Dios a través de los brazos de una persona. Entonces andan con una persona, después se relacionan con otra, después se relacionan con otra y nunca llegan a satisfacerse, nunca se llegan a satisfacer. ¿Por qué? Porque lo que necesitan realmente es justamente al Señor obrando en su vida y que el amor de Dios los abrace y los transforme por completo. Hay personas que se acercan a Cristo y nunca están conformes. Siempre le falta algo. O le falta algo en la familia, o le falta algo a los hijos, o le falta algo en matrimonio, o tu economía le falta algo. Y claro, siempre vamos a tener o a tender a mejorar. ¿Cuántos quisieran mejorar en su vida? Todos siempre queremos tener una realidad mejor, pero eso no puede opacar la suficiencia de Cristo. El poder con gozo, con alegría, vivir constantemente, esperando que vayan sucediendo ciertas cosas en nuestra vida, trabajando para ello, que vaya mejorando lo que nosotros sentimos que nos falta, pero Cristo es suficiente. Conozco gente, no aquí, en otro lado, que por alguna situación determinante en su vida, enseguida le echan la culpa al Señor y dejan de congregar. ¿Conoce a alguien por ahí? En otro lado, no acá, no, ustedes no son así, pero en otro lado no conocen a alguien. No, y bueno, tengo problemas con mi hijo, entonces dejo de congregar, pues estoy mal. Ah, no, tengo el problema acá, entonces dejo de congregar, pero no me entiende porque estoy mal. Y en realidad lo que estamos haciendo es impulsarte para que encuentres constantemente a aquel que puede suplirte en todo, que es Cristo, que ha hecho justamente un test de suficiencia en la eternidad y ha sido justamente aprobado para bendecir a cualquier persona que se acerque a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, seamos sinceros. Bueno, cierre los ojos, por favor, un instante, cierre los ojos un instante. Yo quiero que usted sea sincero acá, no hay nadie, ni yo no lo estoy viendo. Mire, me saco los anteojos, ahí están los anteojos arriba de la mesa, ya sabe que no lo veo. Sea sincero con usted mismo. ¿Cristo es suficiente en el 100% de su vida, en todo? Usted me puede decir que es imposible eso, ¿no? Yo quiero que pienses en esto. ¿Cristo es 100% suficiente en todo en tu vida? Porque es la respuesta que Dios quiere justamente contestar en esta mañana. Acordate que Dios no te vino a condenar, sino que vino a traer respuestas de tu vida. Por eso hago que cierren todos los ojos, porque esto no le importa a nadie más que a vos. ¿Es suficiente Cristo en tu vida? ¿Trajo la suficiencia necesaria para vivir plenos en Él? Muy bien, abrí tus ojos. Yo me pongo los anteojos y seguimos avanzando. Hay una historia en la Biblia, a mí me encanta justamente la palabra del Señor, porque hay una historia, siempre Él tiene casos extremos, viste que, no sé, vos decís, me duele la espalda y de repente había uno que estuvo 35 años paralítico esperando que se mueva las aguas para que obre un milagro el agua salutífera, ¿no? En el tanque de Bethesda. De repente, no sé, tengo un dolor de cabeza y el Señor hizo con otro algo extraordinario. Es una palabra que muchas veces nosotros la excluimos. La excluimos de la Biblia, la excluimos de nuestra vida. No nos analizamos frente a esta palabra porque la creemos que va en contra de lo que ya somos. Y es justamente el endemoniado gadareno. Ah, pastor, se pasó. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Verdad o no? ¿Es verdad o no? Aquel que acepta a Cristo, aquel que vive en Cristo y que el Espíritu Santo mora en su vida, no hay lugar para los demonios. Es una realidad. Es una realidad. Pero, ¿hay cristianos atados? Claro que sí. Hay cristianos atados a la depresión, hay cristianos atados a la enfermedad, hay cristianos atados a la angustia, hay cristianos atados al egoísmo, a la pornografía. ¿Están endemoniados? No. Pero están atados. Y es interesante, porque Cristo es suficiente para poder desatarnos y vivir en plenitud. ¿Cuántos quieren vivir en plenitud? Esto va a terminar bien, quédese tranquilo. Me acompaña Marcos capítulo 5, por favor. Año de madurez y resultados. Marcos capítulo 5. ¿Lo tienen? Vamos a leer
todo ese fragmento del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, en desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dijo, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven, escuche esto, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran del contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque traes, Señor, allí un consejo divino que será nuestra decisión tomarlo, Señor, para poder seguir avanzando en lo que tú tienes. Padre, te ruego que tu mano de poder se extienda, Señor, sobre cada uno de nosotros, que nuestra mente no esté dominada por el prejuicio, tampoco, Señor, por los problemas o las situaciones que nos acontecen, sino que tu Espíritu Santo, Señor, esté limpiando los aires, Dios mío, para que tu palabra sea efectiva, Dios mío, y podamos avanzar en lo que tú tienes. Dios, te damos gracias, porque creemos fielmente que tú obras con poder y con autoridad en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la palabra o el fragmento allí donde habla del endemoniado gadareno da una descripción exacta de lo que acontecía con esta persona. Esta persona estaba poseída, estaba bajo justamente el dominio de una legión. Hay gente, y hago un paréntesis, que cree que cuando hace liberación tiene que hablar con los demonios. Eso no es así. Acuérdense que cuando aparece solo una vez en la Biblia, no es doctrina. Entonces no lo tenemos que hacer. No existe eso. Él justamente lo notó acá y estaba en medio del proceso de liberación, porque dice que los demonios le decían: no nos atormentes, porque el Señor lo estaba expulsando. Había una resistencia. Y había una resistencia en esa liberación, había una resistencia justamente en la condición del hombre, en los demonios que estaban en el hombre. Porque decía que él los echaba fuera y ellos no se estaban yendo hasta que lo liberaron, hasta que accedió al permiso.
vayan. Y justamente es una manera en la cual Dios nos muestra la multiforme gracia y el obrar de Dios en medio de situaciones difíciles. Lo importante acá es entender lo que ocurrió con esta persona. Claro que los cristianos no pueden estar endemoniados. Los verdaderos cristianos no están endemoniados, pero estamos constantemente siendo oprimidos por el enemigo, porque vivimos una guerra constante para que nosotros cedamos bajo nuestra concupiscencia a ciertas cosas y quedar atados. Podemos hablar directamente del pecado, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de homosexualidad, un montón de esas cosas que sabemos y son lógicas que nos van a atar. También el alcoholismo, las drogas o lo que fuese, pero también hay situaciones que nos atan y nos atan emocionalmente. ¿Cuántas parejas son tóxicas y no pueden dividirse? ¿O cuántas familias son tóxicas y no pueden avanzar justamente allí en la vida cristiana? No pueden soltar esa relación. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos una economía que está atada y está atada a la miseria, a la pobreza? No salimos nunca de esa condición. Nunca podemos salir del endeudamiento, nunca podemos tener el conformismo de poder entender de que con lo que yo cobro puedo vivir porque es lo que Dios me accedió justamente para poder, o me proveyó para poder vivir en este tiempo, y que no importa la cantidad, importa mi fe para que Dios pueda obrar a través de esa cantidad. Ese testimonio lo tenemos. Siempre lo hemos contado, nunca hemos tenido recursos significativos dentro de la obra del Señor, pero Dios se encargó que los costos bajaran para que lo que tengamos en el bolsillo alcance, y eso es extraordinario. Pero hay gente que se ata justamente a hacer cosas malas fuera de lugar, o justamente allí a la deuda, o del préstamo para hacer algo, y viven atados en consecuente. Llegan a tener ataques de pánico, no pueden respirar, tienen taquicardia y van justamente allí en la vida atados por circunstancias que no tienen que ver con un pecado llano, un pecado que está a la vista, que decir, bueno, consumí esto, entonces hoy estoy padeciendo esto, sino que tiene que ver con lo que yo permito que las circunstancias hagan en mi vida. Lo que ata a una persona es lo que le permite a la persona que esa circunstancia haga dentro suyo. ¿Cuánta gente se pone mal porque quizás hay alguien que está hablando mal de él? Mirá, yo era una persona que me ponía re mal, a mí me hablaban mal y yo me enteraba, porque viste que te enterás, ¿no? Viste que Satanás les tira la lengua a uno y le agranda el oído al otro para que se enteren, ¿viste cómo es? ¿Verdad o no? ¿Cómo te enterás vos que tu suegra te saca el cuero? Ah, ¿viste? Porque Satanás le tira la lengua y a vos te abre el oído. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque yo la pasaba mal. Hasta en un momento quise renunciar al ministerio. Pero de repente comencé a entender, y a través de esta palabra comencé a entender que lo que hacen los demás no pueden atar mi vida a una realidad que yo no quiero vivir. Y muchas veces quedamos atados a esa realidad. Quedamos atados justamente a esas circunstancias. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, porque somos influenciables. ¿Cuántos son influenciables acá? Ah, ninguno levanta la mano. Muy bien. Mi hermana, usted se va a ir al cielo porque no miente. Muy bien. Todos somos influenciables en distinta manera, de distintas medidas. Si yo me junto con un cierto grupo de gente, voy a comenzar a adoptar esa manera de relacionarnos. Y usted me dice que no, pero sí. Tenía que hablar con el micrófono, ¿no? Sí, pero sí. ¿Sabe por qué? Porque fuimos diseñados de esa manera, fuimos diseñados para vivir en sociedad. Entonces Dios nos dio la manera de poder reunirnos en sociedad para poder vivir en plenitud. Y eso está dentro nuestro. Ahora, como el pecado transgiversa y tuerce justamente la personalidad de algunas personas, si yo me junto con esas personas, voy a comenzar a hablar. Usted no se dio cuenta, yo volví a hacer un ejercicio. Yo no sé si usted va a la cancha, a un estadio o algo, no sé, yo... Mucho antes de convertirme al Señor ya dejé de ir. Iba a la cancha de Boca. 2-1 ganamos ayer. Iba a la cancha de Boca. Me tomaba el tren de Castillo, me tomaba el 46 ahí en Estación Buenos Aires, llevaba a la Boca, volvía como podía. Iba. ¿Ustedes no se dieron cuenta que una persona va a un estadio de fútbol y se transforma por completo? Y esa pasión desmedida, capaz que el hombre es un empresario y de repente tiene una boca que en la empresa no lo va, ¿no? ¿Verdad o no? Y se ponen colorados y se le ve. Y los que se pelean, ¿usted se piensa que son todos los malhechores los que se pelean dentro de la cancha o que hay alguno influenciado por
Manada y Baña hacen. ¿Me siguen o no? Y es gente que va y abraza a su familia, vienen de la cancha y son Heidi en el huerto del Edén. ¿Cómo te fue? Estuvo lindo el partido. Hicieron un desmadre, insultaron a todo el mundo, le querían pegar a todos, y se querían pelear con los caballos de la policía. Tremendo. Eso es un claro ejemplo. Otro claro ejemplo. Yo sé que vos no te portás como te portás acá en otros lados. Acá venimos y estamos todos así. Te cruzo por la calle y estás así. Y cuando te das cuenta que soy yo, ¡pastor! Todos somos influenciables. Por eso es que Cristo es suficiente para Él influenciarnos a nosotros y que no nos falte nada en nuestra vida. Lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que no hay más que Jesús para liberar nuestras vidas. Dice la palabra, y vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto me encanta. Me encanta. Juicio cabal. Yo lo pondría en el espejo cuando te levantás, pon un cartelito, ponés así, en el juicio cabal. Es lo que Jesús provoca en nuestras vidas, nos hace ver la realidad. El tema es que muchas veces a nosotros no nos gusta la realidad que vemos, porque hemos cimentado nuestra vida en algún tipo de engaño o en algún tipo de valores que estaban medios torcidos y que realmente lo que edificamos no está del todo derecho. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, justamente nos hace ver la realidad, nos hace estar en un juicio cabal, nos centra para que nosotros podamos tomar decisiones. No importa demasiado la forma en que Jesús lo hace. Lo importante es que Jesús lo hace. Existen infinidades de formas en las que Dios actúa para liberarnos. En este caso, justamente libró a la persona permitiendo que los demonios vayan a un hato de cerdos. En otra, reprendiéndolo, se sacudió con fuerza el demonio y cayó el chico en el piso y se fue. En otros casos, untó con barro los ojos y liberó a un ciego de la ceguera. Escupió la lengua de otro y un mudo comenzó a hablar, y en otros murió y en nosotros murió y para que nosotros resucitamos. Cristo nos liberó a través de su muerte. No importa cómo lo haya hecho, no importa cómo actúe, Cristo es suficiente para poder justamente liberarnos por completo nuestras vidas. Cristo es suficiente para que justamente allí podamos experimentar la libertad plena de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No estar más atados a la angustia, a la depresión, no estar más atados a la dependencia de personas o de sustancias o de condiciones o de lo que fuese para poder vivir en libertad. Cristo es suficiente y es lo único que puede sacarnos justamente de una condición en la cual por más que hagamos y hagamos no vamos a poder justamente encontrar. Dice la palabra que todos trataron de ayudarlo, lo ataban con cadenas, lo ataban con grillos y sin embargo rompía todo. Existen un montón de herramientas que en la mano de Dios son efectivas, pero que solamente Dios puede traer respuestas a través de esa herramienta. La psicología es buena si está agarrado de la mano del Señor, la terapia es buena si está agarrado de la mano del Señor. Justamente allí en la restauración de la familia es buena si Cristo es el centro de la familia. Tu economía va a cambiar si Cristo es el centro de tu economía. Todo tu ser va a resplandecer de gloria si Cristo es el centro de tu vida. Mientras que lo intentes hacer con tu fuerza, tu familia no va a ser transformada por completo, tu historia no va a ser cambiada por completo. Pero cuando involucramos a Cristo, Dios tiene poder para hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque es el único. Cristo es el único que puede justamente traer libertad a tu vida por completo. Mirá el que tenés al lado y decirle, si estabas intentando con otra cosa, cambia de estrategia. Ahora, yo no digo que dejes las otras herramientas, ¿no? No abandones el tratamiento, no abandones a tu analista, no lo abandones. Pero que Cristo sea el primero. Amén. Nada resiste a la presencia de Dios. Cuando lo vio, pues,
a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Era una legión, era algo poderoso. Una legión es un ejército de 100 hombres, ¿sí? Legión es una palabra latín, y habla de 100 hombres, ¿sí? Justamente de soldados. Los romanos lo utilizaban. Y era poderoso, pero de repente ante el Señor se postró y se arrodilló. Todo lo que nos ata se postra ante el Señor. Todo lo que nos ata se postra ante el Señor. No hay nada que se resista al poder de Dios. Si nosotros hay algo que nos está atando y se está resistiendo, mi hermano, es porque nosotros queremos. Porque Dios lo único que no va a hacer es pasar por sobre nuestra decisión. Si yo quiero ser libre, voy a ser libre porque Dios tiene poder suficiente para hacerlo. Porque toda rodilla se dobla, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ante el Señor. Y Él traerá libertad para nuestras vidas por completo, pero la decisión es nuestra. Mirá que tenés al lado de vuelta y decirle, decidí bien. Alguien me hablaba y me decía, no, porque fulano es buena persona y siempre ayuda a todo el mundo y hace esto, lo otro. Bueno, ahora está preso, pero siempre... Yo sé que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero... ¿No? Es interesante, pero justamente la decisión es nuestra de poder acceder a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y la libertad que Dios te propone es única, pero sos vos el que tenés que salir de esa situación. Yo decidí hace mucho tiempo, algunos se enojan cuando les digo, el propio liderazgo de la iglesia a veces se enoja, porque yo les digo que hace mucho tiempo he decidido pensar bien de la gente. Si vos me decís que lo que me diga, yo te creo. Yo no necesito que me traiga un documento, yo te creo. Ahora, si me estás mintiendo, te vas a tener que arreglar con el Señor, porque yo te creí, pero eso me sirvió a mí. Eso me liberó de la angustia de estar preocupado por personas que no quieren salir de la condición en la cual se encuentran. Entonces, me sirve para dedicarme a las personas que realmente quieren ser restauradas y que realmente pueden cambiar. Ahora vos me decís, no, pero yo no puedo hacer esto, lo otro. Bueno, el Señor Jesús estuvo lidiando con este demonio porque le dijo que lo estaba mandando afuera y el demonio le decía, no me atormentes más. O sea, le estaba echando y había una resistencia. Hay ciertas cosas en nuestra vida que traen resistencia ante la presencia del Señor. Pero en un momento determinado, esos cerdos le pidieron permiso al Señor, esos demonios le pidieron permiso al Señor para ir a los cerdos. Llega un momento en que la resistencia de lo que te ata se cae y Dios puede entrar a tu vida y transformar por completo tu historia. Mirá si no lo transformó por completo, que estaba, primero que andaba desnudo el hombre, ahora estaba vestido y en su juicio cabal. Tremendo. Es impresionante. Nada tiene mayor autoridad que Jesús solo y por decisión divina. El libre albedrío, alguien no es influenciado por decisión propia. Esto es una historia, lo que te decía recién. El libre albedrío es una decisión divina. Dios te permite decidir. Entonces, si nosotros no salimos de esa condición, es porque decidimos no salir. Decidimos coquetear con esa historia. Decidimos guardarnos en este bolsillito, como digo yo, algo por si Dios falla. Pero sin embargo, cuando determinamos en nuestra vida entregarnos por completo y que Dios haga y entregarle por completo, eso quiere decir que en medio del proceso puede haber algunas pérdidas, que en medio de la situación alguien se puede apartar de vos, que podés tener algún tipo justamente allí de consecuencia de la decisión que tomás. Pero a pesar de eso, Dios puede transformar tu realidad. ¿Cuánta gente no suelta a sus hijos? Y sus hijos nunca cambian. ¿Cuánta gente no entrega a sus hijos y decirle, bueno, Señor, trata vos, yo no trato más, yo ya no lo noto más con cadena, no le pongo más grillo, que me lo rompa cada rato, trata vos? Y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. En algunos casos será un poco más fuerte el trato, en otros menos, pero sin dudas Dios traerá respuestas del cielo para sus vidas. ¿Cuánta gente retiene su matrimonio y vive justamente allí una realidad en la cual no está feliz, no está conforme, pero no deja que Dios se meta en el matrimonio? Siguen tomando decisiones ellos, siguen reaccionando de la misma manera, siguen minimizando de la misma manera, siguen justamente presionando de la misma manera sin dejar que Dios haga la obra.
Pero es interesante, porque cuando nosotros dejamos justamente que Dios haga la obra, cuando nosotros tomamos nuestro libre albedrío, no para hacer lo que queremos o lo que entendemos o interpretamos, sino para darle la libertad al Señor, Dios comienza a obrar con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la palabra, y les contaron lo que habían visto y cómo les había acontecido a los que tenían el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuesen de su contorno. Es interesante, pero los gadarenos no quisieron al Señor. Los gadarenos no quisieron ser transformados como el endemoniado. Los que vivían en Gádara vieron las pérdidas y vieron que perdieron 2.000 cerdos, y por 2.000 cerdos cambiaron justamente allí su libertad en Cristo. Por 2.000 cerdos no dejaron que el evangelio llegue a Gádara. Por 2.000 cerdos no permitieron que los mismos que estaban afectados igual que esta persona, porque no creo que sea el único endemoniado en ese lugar, sean liberados por el poder de Dios. Muchas veces lo que nosotros creemos que hemos alcanzado nos impide para poder darle la libertad al Señor. Hemos llegado hasta aquí, tenemos esto, lo que fuese, no estoy dispuesto a perderlo. Claro, ¿te acordás la palabra del domingo pasado? Cuando en medio de una crisis alguien pierde, Dios se lo restituye al 100%. ¿Te acordás? Job perdió a sus hijos y tuvo el doble de hijos. Y hace una salvedad Job y dice, y las hijas de Job eran hermosas. Yo no sé cómo eran las primeras, pero las últimas eran hermosas. Porque cuando dejás que Dios sobre, no hay pérdidas. Entonces lo que le entregás al Señor, por más que el Señor te lo quite por un instante, te lo va a devolver transformado, y eso ya es ganancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Lo segundo que quiero hablar, ¿vieron que iba mejorando? Que no iba de patada voladora. Lo segundo que quiero hablarle es que no hay más que Jesús para centrarnos en la vida. Nosotros no solamente tenemos que ser libres, sino también que tenemos que ser centrados. Alguien nos tiene que centrar y nos tiene que enseñar justamente a vivir. ¿Cuántos reconocen que necesitan aprender a vivir y que el Señor les enseñe? Si no levantaban la mano, estábamos... A veces venimos culturalmente afectados y nosotros criamos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros, con padres que no fueron conversos. Entonces tomamos las mismas decisiones y pensamos de la misma manera y reaccionamos de la misma manera. Entonces Jesús tiene que venir y centrarnos y decir, no, así no es. Y es interesante, pero mira lo que dice la palabra. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Tremendo. Y es interesante, porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, ordena las prioridades. Jesús le dijo, Jesús no se lo permitió, él quería irse con el Señor. Señor, yo me voy con vos. Señor, yo me quiero ir. Me quiero ir con vos allá. Algunos dicen, no, Señor, yo me quiero ir. Me quiero ir con vos, ¿no? Y quiere ya, tiene tantos problemas que quiere partir a la presencia del Señor. Pero acá decía, me quiero ir, me quiero encerrar en la iglesia. Quiero estar las 24 horas en la iglesia, acá orando, buscando el hermano. Como todos los hermanos se portan así en la iglesia, como dijo el pastor, entonces quiero estar ahí adentro todo el tiempo. El Señor le dijo, no, estás equivocado. Yo no llegué a tu vida para que te vuelvas un religioso, para que estés 24/7 intentando agradarme a mí con obras. Yo llegué a tu vida para ordenarte, para darte prioridades, para que comiences a valorar la vida y comiences a ver la vida de una manera diferente y comiences a ocuparte de la vida de una manera diferente. Y es interesante porque vete a tu casa y a los tuyos es justamente traer orden a los tuyos. Y qué bueno que es poder ordenar lo nuestro, ¿no? ¿Eso quiere decir que no tenés que servir al Señor? No, nada que ver. Eso quiere decir que tiene que haber un equilibrio, que tenés que invertir en la vida de los tuyos, que tenés que invertir. ¿Sabés cuándo se disfruta el servicio del Señor al máximo y podés estar todo el tiempo dentro de la iglesia y sirviendo y haciendo la obra como quizás lo hacemos nosotros con mi esposa y varios hermanos que están aquí? Cuando la familia está contenida. Cuando la familia está contenida, entonces te sentís en libertad para servir al Señor completamente. Mientras que la familia no esté contenida, y eso no quiere decir que alguno ande saltando como un cabrito el alambrado, que se quiera ir, que no quiera congregar. No, cuando está contenida, cuando tienen que correr, aunque estén apartados, pero corren a vos, porque vos tenés la voz de Dios para decirle, no temas, hijo, yo tengo la respuesta para tu vida.
Cuando tu esposa corre a tus brazos para encontrar una respuesta de parte de Dios, o tu esposo corre a la seguridad que genera la esposa, la ayuda idónea, la persona indicada para poder contenerte en el tiempo que el mundo te quiere llevar por delante. Y es interesante, porque muchas veces nosotros no permitimos que Dios nos termine de acomodar y ya queremos hacer algo. Y está bueno, pero ya queremos hacer algo diferente. Nunca pude estudiar, entonces ahora me voy a poner a estudiar porque Dios cambió mi vida, aleluya. Entonces ahora voy a estudiar y me anoto en el secundario, en el FINE, me anoto en el instituto bíblico, me anoto acá, allá, me meto acá a evangelizar, me meto a hacer esto, lo otro. Está bueno hacerlo, claro, pero lo único que estás haciendo es estar escapándote porque no ordenaste todavía tu casa. Ahora, ¿podés hacer lo otro? Sí, sin desordenar aquello. Entonces yo justamente ocupo mi tiempo porque en realidad, si vamos a pensar, nosotros en una semana podemos pasar hasta 6 horas por semana en alguna actividad de la iglesia. Más de esa actividad no tenemos. Y después tenés todos los días para hacer de bendición en tu casa. Tenés todos los días para poder ordenar tu casa. Tenés antes de irte a trabajar, orar por tu familia. Cuando volvés de trabajar, ayudar en las cosas de la escuela de los hijos. Y poder estar ahí mientras vos estás cocinando y haciendo las cosas en tu casa. Podés predicarle la palabra a tus hijos y poder demostrarle el amor de Dios a través de tu vida. Podés salir con tu familia, hacer un montón de cosas. El problema es cuando nos desequilibramos. Cuando creyendo que esas 6 horas que invertimos en la iglesia son suficientes para que Dios traiga respuesta a nuestras vidas, en nuestro hogar, y no invertimos nada. Cuando Dios dice que trae orden a nosotros, es justamente eso, es que comienza a ordenarnos y nos dice, tené prioridades. Vos sos el responsable de tu casa. Mi hermano, mi hermana, tus hijos son tu responsabilidad. En la iglesia te ayudamos a que avancen en el reino de los cielos. Con la pastora estamos determinados por Dios en este lugar para poder enseñarte la palabra y podemos enseñarte a vivir en ciertos aspectos que por ahí no podés ver. Pero vos sos responsable de tu casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver, quiero escuchar un buen amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor le tomó como me comprometo ese amén. Ajá. Pero es interesante, ¿verdad? ¿Están conmigo en esta mañana? Es como una reflexión. Dios me está hablando a mí también. Es como una reflexión que estamos haciendo juntos. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos da motivos para vivir. Cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Sabes para qué? Para que los nuestros también lleguen. Los nuestros no van a llegar porque nosotros sepamos la Biblia de memoria. Los nuestros no van a llegar porque nosotros le pongamos límites simplemente, aunque tiene que haber límites en nuestra vida. Tienen que haber límites en todo. No hablo de los hijos, hablo en el matrimonio, tiene que haber límites, tiene que haber acuerdos. En mi grupo de amigos tiene que haber límites. Yo no puedo acceder a cosas que sé que no le agradan al Señor porque no estoy predicando con mi ejemplo. Cuando yo cuento las maravillas a través de mis acciones y a través de mis actos y a través de mi manera de relacionarme con los demás, entonces los demás van a querer lo que yo tengo. Y eso es tremendo. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos da esperanza y cómo ha tenido misericordia de ti. Es interesante, pero tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque las misericordias son para siempre, dice la palabra. Entonces, si hemos alcanzado misericordia en algún momento, la volveremos a alcanzar. Tenemos esperanza de ver un día cara a cara al Señor. El Señor nos va a venir a buscar. Esa es la esperanza de vida que puede echar por tierra el temor, la angustia, el pánico, lo que me falta, lo que no alcancé, para que la gloria de Dios se deposite sobre mi vida. Si hay esperanza, entonces Cristo está haciendo algo en nosotros poderoso para la gloria del nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tercero y último, cuando Jesús llega a nuestras vidas, tenemos algo que decir. Si Cristo no está en nuestra vida, siempre hablamos de lo mismo, de los problemas, de lo que me falta, de lo que no tengo, de cómo está el país, de la criptomoneda, de esto, del otro. ¿Verdad o no? Tenemos una amiga, no, yo no, mi esposa tiene una amiga que tuvo así un desamor y habla siempre de lo mismo. Claro, está angustiada todavía, pero no tiene a Cristo. Pero dice la palabra en el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Tremendo, tremendo. Comenzó a predicar y comenzó a hablar. Jesús es bueno, es real, yo estaba así y ahora estoy de esta manera. Cuando Cristo llega a nuestra vida tenemos algo que hablar. Entonces, si vos te juntás con algún hermano en Cristo, de otra iglesia, no de acá, y en vez de hablarte de Cristo, te habla del fulano, del mengano, del sultano, es porque Cristo no le llegó a su vida. Si un hermano en Cristo critica a otro, es porque Cristo no llegó a su vida.
Tremendo. Y bueno, tenía que decirlo. Si realmente Jesús llegó a nuestras vidas, queremos que el mundo lo sepa. ¿Cuántos quieren que el mundo sepa que Jesús llegó a nuestras vidas? Bueno, vamos bien, ahí vamos bien. Vamos bien. Aquellos que se encontró con Jesús nunca deja de hacerlo saber. Aquel que se encontró con Jesús nunca deja de hacerlo saber. Siempre lo hace saber. Siempre le dice a otro que hay un Dios poderoso que sigue restaurando historias. Vivimos el último tiempo. La decisión o la dispensación de la gracia. Al momento para que el hombre y la mujer común y corriente hagan conocer que tenemos un Dios poderoso que sigue obrando milagros. ¿Saben? Estamos estudiando Daniel y Apocalipsis. Estamos en el último tiempo, la dispensación de la gracia. Ya no hay más. Luego de este tiempo nuestro vendrá el arrebatamiento. ¿Cuánta gente se irá con Cristo usando nuestra predicación para alcanzarlo a Él? Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Cristo llegó a nuestras vidas, que el mundo se entere que tenemos un Dios poderoso que sigue obrando milagros. Si Cristo llegó a nuestras vidas, tenemos que entender que no hay más que Él para poder ser libres. Si Cristo llegó a nuestras vidas, tenemos que entender que Él viene a ordenar nuestros pasos y que tenemos algo para decir. Hay un mensaje poderoso, un mensaje que transforma. Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformar. Transforma, cambia. Lo que va a cambiar tu historia, lo que va a cambiar tu entorno, será el poder del Evangelio y no lo que yo pueda llegar a lograr. Dios transformará por completo. Concluyo con esto. Si Jesús aún no fuese suficiente como para liberarnos y encaminarnos en la vida, nada ni nadie podrá hacerlo. O si creemos que sí, pero aún no hay una convicción fuerte como para publicarlo a aquellos que nos rodean, es el momento de tomar la decisión y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia para adquirir el denuedo necesario, para que la gloria de Dios se manifieste a través de lo que hablamos, para la gloria bendita de su nombre, pero para bendición nuestra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se encontraba en una historia allí en Hechos 4, donde estaban presos y estaban pasando un momento difícil y el concilio le había prohibido que prediquen del Señor y que le habían prohibido a Pedro y a Juan que hablen en el nombre del Señor. Y de repente ellos le dicen: juzguen ustedes si es bueno obedecer a Dios o a los hombres, y nosotros vamos a seguir predicando. Los azotaron y los echaron allí y ellos se fueron y fueron justamente a hablar con sus hermanos en Cristo que estaban encerrados en una casa orando. Y en Hechos 4, 29, 30 esta fue la oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y sanidades y prodigios mediante el nombre del Señor, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orados, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis hermanos, Jesús es suficiente. Queremos ver milagros, comencemos a hablar lo que Dios ha hecho en nosotros. Queremos ver transformaciones, comencemos a publicar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y puedo asegurarte, aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, va a honrar tu fe y vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás? Cerrar tus ojos.